Bienvenida y bienvenido a Bicho Raro, un podcast donde hablaremos sobre creatividad, analizaremos cómo está compuesta nuestra identidad y conectaremos con la esencia de las cosas. Este es un espacio de cuestionamiento, curiosidad y exploración para visualizar que todos somos seres creadores, ya que el objetivo principal de la creatividad es crearte a ti mismo. Soy Sofía Reynoso y te invito a este ecosistema de bichos raros para reconocer tu auténtico ser y liberar tu potencial. Hola, gracias por estar aquí en un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar sobre identidad y siempre digo en cada episodio que es un tema muy importante, pero la identidad y la creatividad son los dos pilares de Bicho Raro, así que sí es como de los temas más importantes y aparte ha sido una de mis constantes a lo largo de mi vida y que no me di cuenta hasta recientemente, justo con el proyecto de Bicho Raro, que entendí que siempre he estado deambulando alrededor de conocer la identidad, no solo la mía, sino también la de los individuos y de todas las personas que me rodean, tanto cercanas como clientes. Y de esto quiero hablar, de esta similitud que yo he encontrado en el análisis de la identidad gráfica para comprender la identidad personal. Y quiero aclarar, primero que todo, que mi visión y esta como lo que me gusta de comparar estas dos no es desde un aspecto como de vender, como de, no sé, como muy de imagen personal y marca personal y como de para venderte, para crear una imagen, sino mi búsqueda siempre es a la inversa, siempre es para conocernos. Creo que ese es el sentido de la vida, creo que por eso estamos aquí, para saber quiénes somos, para crearnos, para formarnos y el viaje siempre es hacia adentro. Entonces, esta búsqueda interior de entender esta identidad es para entonces poder conectar hacia afuera. Y eso es lo bonito, que no es nada más desde un aspecto individual, egoísta, como muchas veces se cree, o egocéntrico, sino desde esta autenticidad del ser, para entonces poderla proyectar en todos los ámbitos de tu vida. Y por eso para mí es tan importante, más allá de venderte o crear un personaje alrededor de ti. De hecho, para mí eso le quita todo el sentido, casi como que actuar como te quieres ver o como te quieren ver los demás es una manera de ponerte otra máscara en lugar de realmente entenderte a raíz. Y pues bueno, creo que lo primero para hablar de este tema de la identidad es diferenciar estas pequeñas cosas que la componen y que muchas veces se cree que son sinónimos y realmente tienen sutilezas que los hacen diferentes. Y es diferenciar la identidad de la personalidad, del temperamento y del carácter. Y es lo que te voy a explicar aquí primero. El temperamento es esta base biológica, tu herencia genética, casi que con lo que naces. Esta mezcla de tus ancestros, ¿no? Todas estas cualidades que no dependen de algo más que de esta herencia y esta base biológica. El carácter, por lo contrario, son los componentes aprendidos por la interacción social. Es esta influencia del ambiente que te va formando este carácter. O sea, de alguna manera con el temperamento naces y el carácter lo formas con toda esta experiencia a tu alrededor y a lo largo de tu vida. Y la personalidad es la mezcla del temperamento y del carácter, o sea, es cómo te comportas de acuerdo a tu base biológica y a tu base social. En cambio, la identidad, y por eso a mí me gusta tanto diferenciar la identidad de todos estos, es que
para mí la identidad es una base más filosófica, es entender quién eres y cómo te ves a ti mismo a diferencia del resto. Y para mí esa es la belleza de esta búsqueda interior y por eso creo que para entender cuál es tu identidad tienes que cuestionar, y observar, tienes que ir hacia adentro a la fuerza para realmente como entender todas tus esferas y todo lo que a ti te mueve y esta esencia única en ti, que a mí me gusta también llamar que lo que te hace único es esta mezcla que a ti te compone, que va a ser una mezcla irrepetible y eso es bellísimo y esa es la intención realmente de Bicho Raro, entender esta mezcla de cada individuo y, y no querer ser como alguien más, sino ser tú mismo, abrazando tus rarezas, abrazando todo lo que a ti te compone y te hace ser tú. Y pues bueno, con esta obsesión y esta fijación que yo he tenido siempre de es que quiero saber quién soy y quiero saber quiénes me rodean y quiénes son y qué los motiva. Yo desde chiquita siempre he mencionado que era una niña súper callada y tímida, pero muy observadora, como que me gustaba analizar a las personas y no desde un aspecto de juicio, sino como quería comprenderlas a profundidad, saber sus motivos, sus intenciones, su historia. Y por eso estuve deambulando mucho tiempo en esa época en la que uno decide la carrera, la profesión. Una de mis, pues de las carreras en las que estaba indecisa si estudiar o no era psicología. Y como que mi lado creativo, digamos, lo pongo entre comillas porque la creatividad está en todos lados, pero digamos, este aspecto más visual, más manual, me llevó a elegir el diseño gráfico. Pero como que siempre sentía como, ¿y qué más? ¿Qué más allá de hacer logotipos, branding? ¿Qué más? O sea, como que me faltaba esta parte psicológica y lo interesante fue que a la hora de estar estudiando y de adentrarme más en el diseño y lo que a mí me movía de estudiar diseño y también ya a la hora de trabajar, me di cuenta que el diseño y la psicología están así de la mano. Que para poder crear identidades gráficas que realmente conecten y representen, no solo que conecten con tu mercado meta, sino que en primera conecten con tu cliente, es fundamental hacer esta búsqueda interior de comprender a profundidad a las personas, a los individuos, a los que se van a mover alrededor de esta marca. Y esa parte es la que a mí siempre me ha fascinado. Y es algo que también, como te digo, para mí ha sido una búsqueda, no es algo que supe desde el principio, sino que fui aprendiendo de nuevo con esta capacidad de observación profunda me fueron cayendo estos veintes de lo que a mí me hacía como diferente en mi visión respecto al diseño y en lo que me quería enfocar. Una de las cosas que me di cuenta al trabajar en agencias es que muchas veces en las agencias y mientras más grandes son, yo nunca trabajé en agencia grande, de hecho siempre le oía por lo mismo, pero también al trabajar con clientes grandes, que también no es mi enfoque, a mí me gusta trabajar con individuos que quieren ir formando sus marcas en pequeño y acompañarlos en ese viaje, las llamadas como marcas boutique o proyectos que van empezando y que son sueños, esos son los que a mí más me entusiasman, porque los clientes grandes, empezando ya tienen su diseño y su identidad y todo eso, y más bien te buscan para cuestiones de publicidad, que esa nunca ha sido como mi área favorita, pero también entre más grande es el cliente o la marca,
más se diluye la comunicación, no solo de la marca hacia sus clientes, sino también de la marca hacia el diseñador o hacia quien esté creando eso. Y fue las cosas que me topé y que me ayudaron a ir definiendo con quiénes me gusta trabajar, y no es que uno sea mejor que el otro, sino simplemente es entender con qué yo funciono mejor y tú en tu propio trabajo también, qué es lo que te mueve más. Eh, pero me di cuenta de eso, de que los grandes clientes y las grandes agencias no conectaba tanto conmigo, con mi forma de ser y justo con mi identidad, porque a mí me gusta estar involucrada en todas las partes del proceso y eso también lo entendí ya cuando empecé a trabajar por mi cuenta al ser freelance, porque disfrutaba todo. Y en las agencias muchas veces ponen a los diseñadores, tienen, no sé, el de cuentas, que es el que tiene el trato con el cliente y ve el brief, esta serie de preguntas para ver qué es lo que quieren proyectar y tienen esta primera junta o varias juntas para definir todo eso de lo que buscan y luego le pasan esa información al diseñador para que entonces el diseñador nada más se ponga a crear con base a esa información. Y muchas veces el diseñador después lo pasa a quien vaya a ser, a quien el que vaya a exponer, que muchas veces son otras personas. Y entonces, no es que eso esté mal, pero yo no funciono así. A mí me gusta estar conectada con cada una de esas partes. Me gusta tener esta primera eh, como contacto con el cliente, exprimirles información de quién es, por qué está haciendo este proyecto, qué es lo que lo mueve de este proyecto. Eh, y de ahí entonces empezar a investigar, a indagar con todas esas respuestas del brief, empezar a profundizar más, a adentrarme en Google y que una información me lleve a la otra, en libros, para sacar conceptos, el concepto rector que vaya a guiar el diseño. Y esa parte me fascina, de hecho es de mis favoritas. Y después me encanta obviamente también la parte de crear, de ya bocetar con toda esa información digerida. Y después también disfruto mucho de el presentar las propuestas y explicar y justificar por qué elegí ciertos colores, estas formas, lo que representa, cuál es el concepto. O sea, creo que se transmite bien diferente cuando tienes este contacto gráfico manual y después o digital y después lo comunicas. Es como se hace una conexión mucho más profunda. Y, y eso también me fui dando cuenta, como te digo, no fue que me diera cuenta de un día para otro, sino con la experiencia, con probar aquí y allá, con primero trabajar en agencias, con clientes pequeños, clientes un poco más grandes, después adentrarme en esta búsqueda de yo hacer por mi cuenta y ahí empecé a definir esto y que es que me encanta la vida de freelance, más allá de lo que, pues tengo mi tiempo y mi espacio y yo me organizo, que eso sí, también me gusta mucho, pero creo que lo que más me gusta es poder estar involucrada en todo el proceso. Y hay diseñadores que no disfrutan todo el proceso y está bien, también está bien definir que a mí solo me gusta esta parte y por eso funciono mejor trabajando así, eso es súper válido. Eh, pero bueno, me enrollé en esta parte de cómo ha sido mi búsqueda de entender mi diferenciador como diseñadora, porque después también tuve un aprendizaje de, eh, o, pues sí, también estuve en esta búsqueda de es que cuál es mi propósito y yo seguía buscando este propósito y tratando de definir mi propósito más allá del diseño. Y eso me llevó a Bicho Raro, a crear Bicho Raro, a querer hablar de la creatividad desde el interior, desde el ayudar a las personas a contactar con todo este cuestionamiento y esta búsqueda que yo he tenido tanto tiempo y que ya me sentía lista para abrirme y compartir y aprender en ese mismo proceso.
Y fue curioso porque fue un proceso en el que primero dije, ya, no quiero más identidades, ya no quiero más diseño, bicho raro es mi camino. Y a la hora de empezar a sentirme más yo al compartir y a estar como en mi propia piel en los temas que me gustaban, eso me llevó de regreso al diseño y me empezaron a llegar clientes, justo mis clientes ideales, que digo, yo he tenido la fortuna de tener muy buenos clientes, la verdad, que hemos hecho como una conexión muy bonita con cada uno, pero a partir de Bicho Raro, el primer contacto ya se volvía mucho más de vengo a buscarte a ti porque me encanta lo que creaste con Bicho Raro, no tanto en lo visual, que sí también ayuda, pero en esta parte de que sea algo tan genuino y que haya nacido tan dentro de mí. Y eso ha sido bien bonito porque ha sido regresar al diseño desde donde siempre lo quise abarcar, desde esta parte de no más allá de una forma, es un porqué. Para mí el propósito no es solo saber qué quieres hacer y hasta ahí lo entendí, sino por qué haces lo que haces. Y esa es la gran diferencia y eso lleva a tu identidad, a cómo te ves a ti mismo y qué es lo que a ti te diferencia del resto. Y pues bueno, ahora haciendo esta comparación, porque de ahí salió el primer taller de Bicho Raro, que yo decía, es que todo este trabajo que yo he tenido como diseñadora, como creadora de identidades gráficas, se puede trasladar a ayudar a las personas a entender su identidad. Y quiero hablar de esto, de cómo para mí puede ser una analogía bien bonita y te puede dar herramientas justo para entender quién eres. En diseño gráfico muchas veces se cree que lo compone o lo principal es el logotipo y sí es como de donde parte todo. Bueno, no es como el principio, pero digamos visualmente es de donde pues sí parte todo. Pero hablar de identidades gráficas o branding es hablar de todos los componentes que forman a la marca. Y esos componentes son tangibles e intangibles. Tangibles no nada más de sentir, sino de poder verlos, todos los elementos visuales. Y los intangibles es más sobre los valores, sobre el propósito de la marca, lo que quieres transmitir, tu mensaje, tu comunicación. Y esos son los que a mí me gustan, pues puedo decir que más. De hecho, cuando entiendo estas cualidades de marcas, no solo de las que yo he creado, sino de otros colegas, cuando están llenas de estos elementos intangibles y como muy bien entendidos, son las marcas con las que yo más conecto y más me enamoran. Y a mí me gusta que veamos poco a poco el diseño y las cosas visuales y la creatividad y el arte y todo este mundo, más allá de este gusto personal de, ay, me gustó, no me gustó, es entender por qué te gusta y por qué no, qué es lo que hay detrás. Y a mí me ha pasado muchas veces que veo marcas que si no tienen este trasfondo detrás y esta fuerza, aunque en un principio me puedan gustar, si las siento vacías de fondo, como que no conecto, o sea, me pueden seguir llenando el ojo de alguna manera, pero no hay esta conexión. Y por el contrario, hay marcas que a lo mejor no desde el principio te llaman la atención, pero cuando empiezas a indagar en todo lo que hay detrás, empiezas a entender lo que lo conforma, a entender esta identidad, esta personalidad de la marca y eso empieza a enamorar mucho más que lo visual. Y es el tema que a mí me encanta hablar. Digamos que en estos aspectos tangibles o visuales están el naming, el nombre de la marca, que digo, eso se podría también definir un poco intangible,
porque pues el nombre más bien lo pronuncias, pero también lo estás viendo al leerlo en el logotipo. Entonces lo vamos a dejar en este aspecto tangible que lees y que hasta registras. Luego el logotipo, las tipografías serían de alguna manera como el rostro o las facciones de la persona. Es la primera carta de presentación. El empaque de alguna manera sería tu fisionomía, tu cuerpo, esta envoltura que envuelve tu esencia. Los pantones sería tu colorimetría, que es una parte que a mí me gusta mucho, y en las personas también me gusta. En la asesoría de imagen se habla mucho de la colorimetría de cada persona, los pigmentos, y no nada más el color de piel, sino la base del color que forma su piel de alguna manera, si tiene más carga de amarillos, de tonos cálidos, o de azules, de tonos fríos, y esto es muy interesante. Los patrones o texturas de alguna manera sería tu piel y las fibras o vestimenta que sueles utilizar, todas estas pues sí, texturas o patrones que te identifican y que sueles elegir, y que también las personas te visualizan como que con ese tipo de texturas, que también pueden ser también un reflejo de tu personalidad, de si eres una persona muy suave, muy tierna, pues a lo mejor te visualizan con una textura como más tersa o pachoncita, o que te da calor, y es como esta analogía, que a mí me encanta hacer estas analogías entre lo que vas a proyectar visualmente, de acuerdo al análisis que hiciste de esta personalidad. Y entonces eso te va llevando por decisiones gráficas justificadas, de voy a elegir este color, esta textura, estos tonos, porque su personalidad es de esta manera y esto lo refleja mejor. Y luego también está la experiencia de la marca o de una persona, sería como este conocimiento, todo esto que vas a enseñar, que de alguna manera te va a validar. Y ya en los aspectos intangibles, los de fondo, que como decía son los que más me gustan, es la historia o el storytelling que cuenta la marca, y que en una persona sería conocer tu historia. Es todas estas, justo estos patrones ambientales y sociales que te han definido a ti, en dónde has crecido y por qué te han hecho de tal o cual manera. Después también viene el concepto rector, que es como la idea o el razonamiento detrás de lo visual. Como idea principal que amarra todo y que direcciona todo. Y la parte de la conceptualización es lo que más me gusta. Después también está en estos aspectos intangibles el mensaje que quieres comunicar, y de nuevo regresando a este paralelismo con las personas, cada persona tiene un mensaje diferente que venir a dar, sin que esto se torne muy, no sé, espiritual, o sí, si lo quieres llevar allá, pero creo que cada persona tiene mensajes repetitivos que deambulan una y otra vez. En mi caso, la identidad y la creatividad ha sido parte de mis mensajes. Y entender esta historia, lo que a ti te ha tocado, estos patrones te llevan a entender y a enseñar tu mensaje una vez que lo aprendiste. Después también en estos aspectos intangibles está el propósito o la intención, que como decía antes, para mí el propósito, más allá de entender qué o cuál es tu propósito, es tus porqués, todas estas constantes o repeticiones en tu vida que se vuelven parte de este propósito que vienes a enseñar, a aprender, a compartir. También están los valores que te rigen.
y esos valores se reflejan en lo que transmites, también en tu energía y tu comportamiento de muchas maneras. Y después viene un aspecto también bien importante que es fundamental en el branding o en la identidad gráfica, que es la comunicación. Y esto yo siempre se los digo a mis clientes, que yo te puedo entregar todo el trabajo gráfico y justificado y con toda la historia y el concepto, pero uno, tienes tú que conectar y sentir lo propio para que funcione, y dos, tienes que transmitirlo, entender cuál es tu voz, cuál es tu tono, tu lenguaje, tu comportamiento, lo que quieres comunicar, que va muy de la mano pues obviamente de este mensaje. Y eso también se relaciona con esta esencia que va a brotar desde la comunicación pues del lenguaje y del tono hasta la comunicación gráfica y lo visual. Y parte de esta comunicación también es entender a quién te diriges, conocer tu tribu. Más allá de tu mercado meta, es como este nicho y estos individuos que van a ser como tribu, que van a conectar a profundidad con tus valores y con tu mensaje. Y también hay una parte bien importante que es el análisis de la competencia, pero a mí me gusta más llamarlo como el análisis de los colegas. Y me gusta llamarlo así porque eso abre la puerta a que puedas colaborar, a que estés abierto, a que no veas como que ay, esta competencia me quita espacio o voy a tal cual a reñir con estas marcas, sino abrir esta posibilidad de que en el supuesto, y yo siempre hago este ejercicio, no el brief, de que nombres estos tres principales colegas y después te imagines colaborando con esos tres y definas qué es lo que va a aportar cada uno y qué es lo que tú vas a aportar diferente. Y se vuelve un ejercicio mucho más inteligente y más bonito ¿de qué te diferencia de la competencia? No sé, siento que hay como que te aleja, y verlo como colegas te acerca y formas equipo, aunque llegues o no llegues a colaborar, pero es una manera como más bonita de verlo. Y entonces, resumiendo todo, para entender la identidad personal, regresando a lo que es la identidad tal cual, que es esta búsqueda interior de quién eres y qué es lo que te diferencia del resto. Entonces siempre la identidad va a ir amarrada de un profundo cuestionamiento y observación interior. A la fuerza vas a tener que preguntarte, que hacerte muchas preguntas de por qué reacciono como reacciono, por qué me gusta esto o esto no, qué es lo que me gusta de esto, qué es lo que a mí me hace diferente, cuáles son mis rarezas. Siempre es a través de preguntas, y el brief en un proyecto gráfico son una serie de preguntas, por eso para mí está tan unido. Otra de las cosas es conocer esta historia, necesitas conocer tu pasado, conocer esta biología, esta herencia genética, también todo lo que tus interacciones sociales a lo largo de toda tu vida, estas personas que te han marcado y por qué, y también ahorita quiénes te marcan, quiénes te influyen y por qué, y si quieres seguir en ese camino o no, o quieres buscar otra tribu u otras personas, que también es válido. También entender qué te mueve y por qué. Y estos valores, que más allá de los valores puede sonar una cosa bien aburrida de mercadotecnia o de marcas, de tus valores. Y entonces el video emprendedor de que honestidad, emprendimiento, no sé, valores ahí que se sienten muy como, pues suenan bien decirlos, pero en realidad sincerarte y detenerte y decir cuáles son estos valores que siempre han estado ahí en mí, y
Y aquí regreso a uno de los capítulos que les decía que busca estos pequeños sinónimos que distingan más estas palabras o estos valores o conceptos. Y que para mí forman parte de tus constantes, de tus pilares. Después, en este lenguaje de bicho raro, para mí también entender tu identidad es entender estas rarezas, y que yo siempre explico que lo raro no es una sola cualidad, sino toda la mezcla que te compone. Eso es lo que te va a hacer diferente, y tu intención y propósito. Y lo bonito también alrededor de estas rarezas y de esta mezcla es que, y de la identidad, es que, de nuevo, aunque pueda parecer un camino muy interior y muy individual, que sí lo es en un principio, es como el amor, como esta teoría que dicen de que no puedes amar a alguien más si no te amas a ti primero, que yo coincido totalmente. Y la identidad y entender quién eres es igual, o sea, no puedes buscar quién eres solo afuera, tienes que primero hacer esta búsqueda interna, y eso, al comprenderte, vas a empezar a conectar inevitablemente hacia afuera, y vas a querer compartir más. Entonces, los que creen que solo es una búsqueda egoísta, al contrario, en esta búsqueda individual es cuando más conectas con el todo, con la fuente, con lo que te rodea. Y pues bueno, hablé de todo un poco, pero para mí todo esto es lo que ha conformado esta búsqueda de la identidad, que ahora tengo bien claro que quiero seguir por este camino, que todos mis pequeños gustos siempre me llevan a conectar con esta identidad, a conectar con la esencia de las cosas y de las personas. Y eso es lo que me encanta compartir en Bicho Raro, en este podcast. Por eso siempre digo que es un ecosistema para ayudar a las personas a ser su auténtico ser y a conectar con este potencial creativo. Y bueno, quiero aprovechar este episodio hablando de la identidad para anunciarte que en la página de Bicho Raro próximamente voy a tener un nuevo servicio, aparte de los talleres que ofrezco. Ahora quiero sacar, que surgió del primer taller, esta parte que siempre les entregaba su bicho raro, que salía de un cuestionario que me inventé, literal, y quiero ofrecerlo de manera independiente y sin necesidad de que tomes el taller. Si quieres conocer a tu bicho raro, esta forma gráfica que me encanta también crear, estoy dando como esta nueva producto o servicio de la creación de tu bicho raro, y este compone de 2 sesiones que son por separado. La primera sesión, o sea, son por separado, pero digamos es en conjunto, no es nada más una, sino que necesita de las dos, porque primero es el primer contacto en el que nos conocemos y tenemos una plática, y te ayuda a llenar este cuestionario para sacar el bicho raro, que es un cuestionario que está basado en entender cuál es tu forma de pensar, tu forma de ver el mundo, tu forma de moverte, tus sueños, y se me están yendo ahí unas cualidades, pero justo son las partes que componen al bicho raro. Y una vez que tuvimos esta plática y que yo voy anotando todos estos resultados, entonces después yo con base a esta información creo tu bicho raro, que no es que yo decida cómo es, sino que de acuerdo a estas respuestas, y
tengo que tener este tiempo de creación y de alistar tu paquete gráfico, que entrego un póster y unos avatars de tu bicho raro y con toda la explicación de las partes, y entonces ahí viene la segunda sesión en la que te hago la lectura de tu bicho raro y te explico lo que representa que haya salido esta parte en combinación con esta otra y te entrego tu paquete gráfico. Entonces, si te interesa, sígueme en las redes sociales de Bicho Raro, @bichorraro.mx, para que estés atento o atenta a cuando anuncie que ya está arriba en la página este servicio y ya en la forma de pago y todo. Te aviso que ya puedes entrar si es algo que a ti te interesa, porque esta parte la disfrutaba tanto del primer taller, y como ahorita tengo ese taller en pausa, y que estoy planeando hacerlo también pregrabado para los que les interese tomarlo más así. Pero esta parte de la creación del bicho raro es algo que siento que es como un diferenciador del proyecto, y que quiero ofrecerlo también de manera individual. Entonces, pues bueno, eso es todo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias por escuchar. Si te gustó, comparte, y por favor, si quieres transformar este monólogo que me acabo de echar en un diálogo, escríbeme a las redes sociales @bichorraro.mx o mándame un mail, soy @bichorraro.mx, o visita la página bichorraro.mx.